entender lo que está pasando y por dónde tenemos que ir. Y él habló de doler, saber, querer, poder y hacer. Es decir, que tenemos que, en este momento hay mucho dolor, la gente lo está pasando muy mal, pero muchísima gente no descubre realmente en la causa de ese dolor. Unos no lo quieren, uno porque no lo quieren descubrir, y otros pues porque no son capaces de verlo. ATTAC de alguna manera se plantea en el sitio del saber, y lo que intentamos es encontrar las causas que están propiciando lo que está pasando y alternativas posibles para poder avanzar. Una vez la gente supiera, pasaría a querer cambiar las cosas. Cuando uno quiere, puede, y del poder al hacer va a otro paso. Y entonces estamos todavía en la fase del dolor, estamos en la fase en que la gente no reacciona, están ahí sin saber exactamente qué es lo que ha pasado. Y fundamentalmente es porque hay una forma de pensar que se ha introducido en estos últimos 40 años, desde la subida de Thatcher y Reagan al poder, que ha conseguido que la gente cambiar los conceptos de lo que significa sociedad. La sociedad para el neoliberalismo es un conjunto de individuos que luchan, compiten entre ellos para ganar o perder. Y eso ha hecho que se rompa lo que significa el ser social. Entonces, a mí me gustaría empezar un poco hablando de qué es el neoliberalismo. Luego hablaría del euro un poco como herramienta del neoliberalismo para conseguir sus propósitos. Y el tercer paso, yo le daría a una corriente que se está abriendo, es una corriente que lleva bastantes años, fundamentalmente en una universidad de Missouri, de Kansas City, que es lo que se llama la teoría monetaria moderna. Hay una serie de académicos que llevan desde Keynes trabajando el tema de la teoría monetaria. Ahí estaba Galbraith y luego los seguidores de Galbraith, Bill Mitchell, Randall Wright, y esta gente tiene una visión que desmonta esas falacias o esas formas de pensar que nos han metido en la cabeza. Y lo que tenemos que hacer es combatir la hegemonía de pensamiento. Hasta que todos no decidamos que hemos de cambiar las cosas, no lo vamos a hacer. Entonces, en primer lugar, para hablar del neoliberalismo, hablaría un poco de sus orígenes. Yo me remontaría, voy a hacerlo lo más esquemático posible. Si hay un momento que queréis preguntar algo, lo preguntáis. Voy a intentar ser muy bien porque quiero abarcar muchas cosas, demasiadas quizás. El neoliberalismo nace, digamos, para recuperar el liberalismo del siglo XIX. La crisis de 1929 produjo el fracaso de lo que significaba la economía y la sociedad de aquel momento. Apareció un señor, un presidente de Estados Unidos que se llamaba Roosevelt, que rompió con las reglas del neoliberalismo. O sea, en la crisis del 29, Roosevelt alcanzó el poder en el año 32. Durante esos años se siguieron aplicando políticas neoliberales que llevaron todavía más a profundizar en la crisis en los Estados Unidos, y Roosevelt empezó con lo que se llamó el New Deal, que era la aplicación de unas teorías económicas nuevas que había formulado un tal Keynes, con su principio de demanda efectiva y su libro que lo publicó en el año 36. Estas teorías lo que decían es que no había que hacer lo que hacían los liberales, sino lo que había que hacer era meter el dinero en la sociedad. Había que poner en marcha a trabajar la economía. Había un montón de paro y había un montón de industrias infrautilizadas. Lo que había que hacer es proporcionar los medios para que aquello se pudiera en marcha. Eso produciría un incremento de los salarios, produciría un incremento de la demanda, produciría un incremento de la producción, produciría una dinámica que pondría en marcha otra vez la sociedad. Y aquello funcionó. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial la gente salió, fue una guerra brutal, pero la gente salió con una idea, que si habían conseguido, digamos, ganar a los alemanes, podían ganar también después la paz. Hay un documental muy bueno de Ken Loach al respecto, se llama El espíritu del 45, donde la gente cambia ya el chip, y entonces se monta lo que se llama la socialdemocracia, el estado de bienestar. Y se empieza a dar una sanidad pública, una educación pública, unas viviendas dignas, trabajo, y es el periodo glorioso, que llaman del capitalismo glorioso, que dura desde aquella época hasta el año 71. Hablamos de la crisis de los 70, de la crisis del petróleo de los años 70, pero fundamentalmente nos podemos remitir al año 71, que es cuando Nixon unilateralmente decide que el dólar deje de estar respaldado por el oro.
automáticamente eso cambia totalmente lo que significa una moneda. Pasa de ser una moneda con un respaldo, es decir, tú ibas a la Reserva Federal con 35 dólares y te daban una onza de oro por obligación, y a partir de ese año tú ibas a la Reserva Federal con 35 dólares y te daban 35 dólares. Es decir, la moneda dejó de tener un valor de respaldo. Siguió siendo la moneda porque todos no lo creíamos. Pero eso lo que te hace pensar es que de alguna manera la definición de moneda cambia. Vamos a ver, cambia de lo que puede ser el sentido monetarista, que es cuando hay un patrón oro, cuando hay algo que garantiza el valor de la moneda, o lo que llaman los cartabistas, que la moneda simplemente es un instrumento del Estado para el control de la sociedad. En el primer caso, que es el de los neoliberales, el monetarismo, dicen que la moneda o la masa monetaria la va regulando el mercado conforme va necesitando, porque los bancos crean dinero, no solamente crean dinero el Estado, crean dinero los bancos, etcétera, etcétera. Y ellos, a partir de ahí, llegan a una serie de conclusiones, que es lo que se llama la teoría cuantitativa del dinero. Y ellos llegan fundamentalmente a una conclusión en la que cantidad de producto por precio, que sería el ingreso, el volumen de las transacciones que se hacen, sería igual a masa monetaria por velocidad de circulación. Y si hay mucha velocidad de circulación del dinero, no hace falta tanta masa monetaria. Si hay poca velocidad de circulación, porque la gente lo acapara, hace falta más masa monetaria para que la economía funcione. Entonces ellos hablan en ese momento, es decir, si existe un exceso de masa monetaria, lo que sucede es que los precios aumentan, con lo cual se produce inflación. Y hay que controlar la inflación. Y bajo ese precepto vienen sus políticas de ajuste, sus políticas de control de masa monetaria. Porque lo que les da miedo es la inflación, fundamentalmente. Y existe otro concepto del dinero, no como una mercancía que se pueda acumular, sino fundamentalmente como un instrumento de pago. Y ahí es donde aparece el poder del Estado. El Estado necesita gastar primero para poder introducir el dinero en la sociedad, para que la sociedad funcione. Es distinto. ¿Cómo lo hace? Cobrando impuestos. Muy sencillo. Y es como si el Estado dijera, en la lejanía, ¿no? Dijera, no, yo quiero cobrar los impuestos en sal. Vale. No todo el mundo tiene que ir a las minas de sal a sacar sal para pagar, sino que unos podrán trabajar en otras cosas, intercambiar sus productos por sal, pero siempre tocará a algunos ir a las minas a producir sal porque el Estado lo que necesita es sal. Si el Estado saca dinero, yo cobro los impuestos en dinero, la gente ya se buscará la vida para conseguir ese dinero para poder pagar los impuestos. Es decir, hay un poder coercitivo del Estado. Y eso es lo que pone en marcha. Luego, si ahora estáis un poco confusos, cuando entre más a fondo vais a ver. Bien. Es que le estoy diciendo la tercera parte y no quisiera. El neoliberalismo entonces nace en 1947 en una reunión de Monte Peregrino, la Sociedad de Monte Peregrino, con Hayek a la cabeza. Lo que quieren es recuperar el liberalismo del siglo XIX. Pero se dan cuenta de que en ese momento ellos no son socialmente aceptados, sino que la hegemonía dominante es el pensamiento socialista o socialdemócrata. ¿Y cómo pueden cambiar, cómo pueden volver a tomar el control de la sociedad? Para ellos hay una serie de estrategias. Fundamentalmente es crear una uniformidad de pensamiento en la gente, en los intelectuales que piensan, porque son los que van a conseguir que luego la gente los siga. Lo que tienen que hacer es convencer a la gente que piensa. Para lo cual, ellos no lo consiguen hasta que no viene la crisis del petróleo, que es lo que me he quedado antes, donde Keynes no tiene soluciones para esa crisis, porque se produce un hecho que no se había producido antes, que es que se hiciera al mismo tiempo inflación y paro. Hasta entonces, o se producía inflación o se producía paro. Y si la economía estaba con pleno empleo, significaba que había mucho dinero en circulación, con lo cual presionaba los precios a subir. Si la economía estaba con bajo empleo, significaba que no había demanda. Y si no había demanda, lo que se producía era una deflación. Bajaban el precio de los productos para poder ser adquiridos por los precios. En la crisis del petróleo lo que se produce es un incremento brutal de los precios de la energía, de un producto necesario para la producción. Y eso produce un incremento de precios, y al mismo tiempo ese incremento de precios no es absorbido por la sociedad y entra una dinámica de producir desempleo. Y ese desempleo va todavía trayendo peores consecuencias, con lo cual
llegamos a un momento en que Keynes no tenía respuestas para esa solución. Y son los neoliberales los que cambian el proceso. Y dicen, vamos a ver, si el problema se da en la empresa, donde hay que controlarlos en la empresa. Es decir, el mercado es el que tiene que regular todas las cosas. Y a partir de ahí empieza a tomar auge. Se produce un momento, entre los años 40, 50, bueno, Keynes murió en el 46, antes el debate se había producido entre las políticas, digamos, el pensamiento keynesiano y el pensamiento neoliberal. Y al final, con la subida al poder de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, se produce ya una aplicación directa de las políticas neoliberales. ¿Qué dicen las políticas neoliberales? ¿O cuáles son los objetivos de los neoliberales? Estoy mezclando demasiado las cosas porque quiero ir demasiado rápido. ¿Cuáles son los objetivos de los neoliberales? En primer lugar, el vaciamiento de la política. No les interesa la política. Y probaron, donde primero se implantó las políticas neoliberales fue en el Chile de Pinochet y luego en Argentina con Videla. Pero se dieron cuenta que eso no les era como muy rentable políticamente. Entonces dijeron que era necesario utilizar la política, la democracia, para conseguir sus fines, como una forma de legitimar sus políticas. ¿Qué es lo que han hecho desde entonces? Vaciarla de contenido. Y se llega a extremos, lo podemos ver claramente, donde independientemente en los gobiernos o en los estados hay un bipartidismo que tiene pequeñas diferencias, pero que en el tema económico aplican las mismas recetas. Son las políticas neoliberales. Controlan la política y la vacían de contenido. La Constitución que nosotros tenemos hace aguas por todos los sitios y no pasa absolutamente nada, es decir, la están vaciando por dentro. Entonces, suba quien suba al poder, no tiene más remedio que hacer lo que dicen ellos. Lo dice Rajoy, lo dijo Zapatero. Zapatero llegó en mayo y dijo, señores, se ha acabado, ajustes. Rajoy ni siquiera ya se excusa de nada, ¿no? Lo que le dicen de Bruselas lo firma y ya está. Y han perdido la capacidad de hacer política, porque lo han prestado a otros, ¿no? En segundo lugar, lo que se llama la bioeconomía, ¿no? o la creación del homo economicus. Una persona que piensa en intereses, no piensa en valores. Entonces, cuando el hombre que se mueve dentro de la sociedad es un hombre que quiere ser, por decirlo, no insolidario, sino egoísta, porque Adam Smith dice que el egoísmo es la mano negra, la mano oscura, oculta, que mueve el mercado, y cada uno pensando en lo suyo se produce el bien de la ¿no? Pues eso es lo que le quieren introducir a las personas, que cada uno piense en sus intereses. Eso destruye la sociedad como tal. Entonces produce el hecho de que uno no quiere pagar lo de los otros, el hecho de que y eso justifica también el concepto de ganador y el concepto de perdedor. Estamos en Asturias y en este momento aquí tenéis un corredor de Fórmula 1, ¿no? A mí una de las cosas que más me impresionaron fue Ayrton Senna, una vez que quedó segundo en una carrera, que le preguntaron, y estaba de una mala leche, que para qué, y dijo que el segundo era el primero de los perdedores. Es decir, esta imagen de que todo para el ganador y nada para los demás, y que los demás además son responsables y culpables de su propia situación. En Estados Unidos se ve mucho más claro, los perdedores. Aquí estamos avanzando en ese camino. Y en tercer lugar, para llegar en tercer lugar a lo que se llama la Pax Mercatoria. Es una especie, la globalización ha traído una especie de imperio, donde el neoliberalismo está en todos los sitios y los mercados son los que sustituyen a la sociedad. Entonces, toda aquella persona que no está de acuerdo es automáticamente expulsada del mercado y, como tal, llevada a la exclusión. Se crea una sociedad de ricos y muchos pobres, que es efectivamente un poco lo que ellos están pretendiendo. Contra esto, si hay alguna cosa, por favor, preguntadme, porque es que estoy yendo demasiado rápido, creo. Estoy un poco... ¿Está bien? ¿Se me entiende bien? Vale. Contra esto, digamos, que es donde aparece esta escuela de pensamiento, esta escuela económica, que el dinero le da un concepto totalmente distinto al que le dan los neoliberales. El monetarismo, esto que voy a decir,
no es que sea un régimen ideal que se pueda implantar y que pueda funcionar. Estamos en la lucha de ideas. Los neoliberales empezaron la lucha de ideas y al final se impusieron. Nosotros tenemos que empezar la lucha de ideas. Es el saber ese que va a dar paso al después poder querer cambiar las cosas. En el monetarismo, el dinero es un activo financiero, es una mercancía. Es un medio de intercambio para evitar la ineficiencia de los sistemas de trueque. Eso es teoría neoliberal. Es una unidad contable, mide el valor relativo de unas cosas con otras. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Y en tercer lugar, conserva el valor, es una reserva de valor. Cuando tú acumulas dinero, estás, digamos, haciendo lo que ellos llaman ahorro presente para poder consumir posteriormente. O sea, lo que ellos llaman utilidad sería... Utilidad, o sea, reserva de valor. Y yo me guardo dinero y yo tengo ahí un valor que puedo utilizar cuando yo quiera, ¿no? Y contra esto aparece, digamos, una corriente que se llama cartalismo. El cartalismo. El cartalismo te dice que el dinero no es nada de eso. Bueno, sirve para esas cosas, pero no es eso. El dinero es una prerrogativa que tiene el gobierno, que es el que lo fabrica. Entonces, el dinero es un instrumento estatal que basa su valor en la obligación de pagar impuestos. Yo, Estado, emito una moneda, por ejemplo, en el Egipto de los faraones. En el Egipto de los faraones había que hacer pirámides. A los trabajadores había que darles de comer. ¿Y cómo conseguía que los trabajadores hicieran las pirámides voluntariamente? Bueno, pues cobrándoles impuestos. Él emitía unas tablillas y al final tenía que recoger también tablillas. ¿Cómo conseguía la gente tablillas? Trabajando. Entonces, no tenía a todos trabajando haciendo pirámides, y unos estaban haciendo unas cosas y otros, y se intercambiaban las tablillas como elemento, pero como todo el mundo necesitaba tener tablillas, todo el mundo tenía que al final meterse en la rueda para poder pagar los impuestos, ¿no? O, por ejemplo, el Estado, en un país africano, del norte de África, diga, no, yo quiero cobrar los impuestos en cabras. Claro, los cabreros que tienen cabras son los que tienen las cabras. Los demás tendrán que buscarse la vida para hacerse con esas cabras. Él conseguirá, por el trueque, por el intercambio, lo que sea, y todos conseguirán cabras para pagar al Estado. Luego el Estado es el soberano que dice, señores, yo quiero cobrar en euros, pues me tenéis que pagar en euros. Es una moneda de curso legal. ¿Pero por qué? Porque hay una ley que dice que es una moneda de curso legal, que a ti te obligan a aceptar cuando aquel te pague en euros. Luego es la moneda que se utiliza obligatoriamente para que la gente pueda hacer intercambios entre ellos. Y el Estado tiene un poder coercitivo. El poder coercitivo se expresa en la capacidad de obtener ya sea el trabajo o el fruto del trabajo de los ciudadanos. ¿Y cómo lo consigo? Cobrándoles impuestos. Tú tienes que trabajar para coger esos dineros para poderme pagar a mí. Luego es la manera de hacer funcionar la sociedad. Entonces, estos son los dos distintos tipos de... Y ahora paso un poco a lo que es el euro. Perdona, no sé si podría volver a repetirme estos dos conceptos de monetarismo y cartalismo. Son, digamos, y cartalismo. Cartalismo, de carta. El monetarismo, digamos que su acepción más clara es la del patrón oro. Uno entiende que es una mercancía. Por ejemplo, pues el Robinson Crusoe se va a una isla desierta con viernes. Entonces Robinson Crusoe tiene pescado y viernes tiene cocos. Y se intercambian pescado por cocos. Llega un momento en que el coco es más duradero y el pescado se estropea antes. Luego dicen, vamos a utilizar el coco, que es más manejable, más pequeño, como moneda de intercambio. Luego el coco, que es la moneda de intercambio, en sí tiene un valor, es una mercancía. Entonces, según ellos, el oro, que es lo que se utilizaba un poco como referencia a las monedas, era una mercancía. Luego el dinero se convierte en mercancía porque tiene un cambio por ese oro. Entonces uno lo puede guardar, lo puede acumular y lo puede, ¿no? Según los cartalistas, el dinero no es una mercancía, el dinero simplemente es un papel, porque no tiene más valor que ser un papel, con el cual yo te obligo que lo utilices. ¿Cómo te obligo? Cobrándote el papel ese a final de año. Necesariamente tienes que sacarlo, pues si no vas a la cárcel, con lo cual ya te buscarás la vida para sacarlo. Es distinta concepción. Según los neoliberales, el dinero se genera por el propio mercado. Como es una mercancía, se compra y se vende, se convierte en un activo financiero.
es un activo financiero más. Y la gente compra dinero y vende dinero. Y llegamos a los excesos de lo que ha ocurrido con toda la especulación financiera, con toda la creación de los swaps, con toda la creación de los derivados, y que son papeles que se intercambian y que todo el mundo gana dinero con papeles. Dinero por dinero, por dinero, por dinero, y no tiene nada que ver con la economía real. Y, por ejemplo, cuando se habla de que el dinero es deuda que existe, pues sí, eso efectivamente, eso entra dentro del capitalismo. Es decir, si yo emito, para que haya dinero en la sociedad, el Estado tiene que gastar. ¿Y dónde apunto lo que gasto? Es decir, el Estado no tendría que apuntar en un sitio, se hace un préstamo a sí mismo. Pero el dinero en el sentido de que los bancos crean dinero, las empresas crean dinero. Aquí todos menos los que no podemos crear dinero, todos los demás crean dinero. Entonces, ¿cómo crea dinero un banco? Pues según la teoría monetaria moderna, a ti te han contado que lo que se llama la reserva fraccionaria. Tú vas a un banco, depositas $100 y de esos $100 se guardan el 1% o el 2% como reservas que depositan el Banco Central y el resto lo prestan. Eso que prestan entra en el circuito y se paga a otra persona que coge esos $98, los ingresa a otro banco, se guarda la reserva del 2% del banco y lo vuelve a prestar. Con lo cual hacemos dinero de $100 se convierten en $10.000, ¿no? Vale, pues no es así. ¿Por qué? Porque cuando tú le pides un préstamo al banco, el banco no te da el dinero. El banco te lo apunta en cuenta. Lo crea la imposición al mismo tiempo que crea la deuda. Es decir, él genera una deuda tuya con él garantizada, porque está garantizada, porque le has tenido que firmar ahí con tus bienes, y en contrapartida lo que hace es una promesa de pago, ya te pagaré. Te lo hago en cuenta. Si tú tienes que utilizar el dinero, harás una transferencia. Si la transferencia es al propio banco, ni se mueve. Si la transferencia es a otro banco, el otro banco también le debe dinero por otras cosas y al final del día hacen lo que se llama compensación. Y en el Banco Central, que tiene en cuenta de reserva los dos, se cambian el dinero. Entonces, el banco tiene obligación de tener ese porcentaje de las imposiciones que tiene como reservas en el Banco Central. Pero no necesariamente de lo que tú has impuesto, porque tú no has impuesto nada, él la crea la imposición. Sino que si necesita dinero para cubrirlas, va al interbancario. Y si el interbancario no funciona o se seca, como ocurrió con la crisis, el Banco Central Europeo se lo deja. Con lo cual, no hay ninguna restricción para crear dinero. Los bancos han creado todo el dinero que les da la gana sin ningún tipo de restricción. Lo generan. ¿Quién genera también dinero? Generan las empresas. Por ejemplo, Telefónica quiere entrar en el mercado chino y los chinos quieren entrar en el mercado europeo. Muy sencillo. Yo emito acciones por 360 millones de euros y los chinos emiten acciones por 360 millones de euros. Nos las cambiamos y de repente hay en el mercado 720 millones de euros que se negocian y se venden. ¿Quién lo ha creado eso? No, las empresas. Sin embargo, eso luego ya lo recogen el dinero. ¿Sí? Todo esto ha creado la burbuja que tenemos. Una pregunta de la ignorancia. Pero cuando una empresa emite acciones, ¿no se supone que esas acciones están respaldadas por los beneficios que está teniendo? O sea, ese nombre no lo puede poner a la ligera. Sí, a la ligera. Una empresa puede emitir acciones siempre. Si se las compran, en este caso lo que hace es cambiar unas por otras. Aunque no estén respaldadas con es que no están las cuentas respaldadas reales de lo que esa empresa está ingresando o generando de beneficios. No hay ningún respaldo. Cuando tú emites acciones de una empresa, tú emites acciones. Otra cosa es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando eres una empresa que cotizas en bolsa, sí que se asegure de que tus cuentas están auditadas y mantienen unos resultados. Es decir, que no estafes. Claro, eso lo decía Ruiz Mateos, que emitía acciones y no estaba respaldado por nada. Pues nada. La empresa puede emitir acciones aunque esté en pérdidas. Efectivamente, puede emitirlas y si las compras, bendito sea Dios. Ruiz Mateos hacía, Ruiz Mateos son pagarés, no eran acciones, ni siquiera. O efectivamente, o lo que han hecho las cajas de ahorros y los bancos con las preferentes. Y lo que han hecho es transformar una deuda a corto plazo, una imposición que la gente tiene en sus cuentas, las transforma a un vencimiento de 100 años. El banco se lo debe igual, se lo debía antes, lo para esperar, en vez de a un año se lo debe a 100 años. ¿Qué pasa? Que eso el Banco de España le permite que lo contabilice como fondos propios, como capital, porque como no tiene un vencimiento, claro, está a tan largo plazo que es como si fuera capital, no va a salir el dinero de ahí.
Entonces eso, ¿para qué lo hizo el banco? ¿Para qué lo hacen las cajas? Para cubrir, digamos, sus ratios de capital. Así los bancos no tienen ninguna restricción para crear dinero, solo que al final de año, o trimestralmente, cuando hacen sus balances, sí que tienen que cumplir una serie de requisitos contables. Uno de ellos es mantener una relación entre sus activos ponderados y los fondos propios, que según el acuerdo Basilea II era del 8%, y en este momento para Basilea III, para el año 2019, tiene que ser del 10,5%. Es decir, cuando un banco crea demasiado dinero, empieza a incumplir esta regla. Y cuando incumple esta regla, y cuando no le salen los números, tiene dos motivos, tiene dos acciones que hacer. Primero, deshacerse de cosas del activo, es decir, titularizar préstamos, convertirlos en paquetes y venderlos, y eso son las subprime. O transformar pasivos a corto plazo en pasivos tan a largo plazo que se consideran capital, que son las preferentes. Las dos estafas se han producido. Las subprime eran eso. Llega un momento en que donde el banco gana dinero es dando préstamos, porque la comisión de apertura, la comisión de no sé cuántos, y le da préstamos a quien sea. Luego, los empleados de arriba. Bueno, y yo las comisiones. Todos, porque de alguna manera, es decir, los objetivos tanto de los directores como de los comerciales, como del director general, está en función de sus beneficios allá, a corto plazo. Pero se le llevan a su cuenta, claro. Se le llevan a su cuenta, claro. Por eso va a ser. Claro. El dinero de los otros se lo llevan a su cuenta personal. Claro. Porque se priman lo que llaman los bonus. Y, los sistemas de remuneración, sobre todo a los grandes ejecutivos de los bancos, están en función de sus resultados. Con lo cual, cuanto más beneficios... Y del otro lado los políticos, con el mismo pensamiento, que también se lo llevarán, aunque de otra manera, y ya está. Perdona, pero no estamos hablando de todos los trabajadores de los bancos. No. Estamos hablando de... Cuatro jefes que están Bueno, aquí. Sí. Hombre, de todas formas, es decir, aquí hay un... hombre... Los cuatro jefes son los que se lo llevaron, los otros no, Sí, pero también es verdad que muchas pequeñas... cuando se cambia la remuneración variable, antes uno cobraba un sueldo todos los meses, las cajas los cobran 17 pagas extraordinarias, venían muy bien, pero de repente eso cambia y les bajan ya a las 14 pagas y de encima les dicen que les van a cambiar este fijo por una remuneración variable que van a seguir ganando, y cuando entran en la remuneración variable empiezan a marcarle objetivos distintos, y objetivos puede ser cualquiera, el que se le ocurra al jefe en ese momento, lo que le interese. Entonces posiblemente le digan al bancario que está allí, le digan, vas a tener objetivos si consigues tantas participaciones preferentes. O a lo mejor no es el tema de objetivos, sino o cumples eso o tienes la puerta de también, hombre, naturalmente, eso por descontado. Objetivos los bancos... Eso por descontado, o sea, eso por descontado. Sí, pero fundamentalmente son los grandes. Y se lleva al extremo que hubo un fondo de inversión en Estados Unidos cuyo presidente ganó en un año 365.000 veces más que la media de sus trabajadores. 365.000 veces más. Sí, es una locura. Pero bueno, eso es un tema distinto. Sí, pero los bancarios, los banqueros aquí, los políticos aquí. Los políticos, lo que tenemos que saber es que los políticos no mandan. Los políticos viven, eso es, obedecen a sus amos. Bien, pero se llevan lo suyo, ¿verdad? Hombre, claro. Y tampoco trabajan con su dinero. En absoluto. O sea que están en el mismo esquema que los bancarios. Y vengo de una tierra, vengo de Valencia. Conocemos perfectamente cómo funciona. Tenemos 10 diputados, o sea, 10 diputados imputados. Bueno, aquí también lo sabría, pero o sea, conocemos de sobra, allí está la ruta del despilfarro, que se ha creado allí. Pero yo propongo una cosa, pero sí, vamos a centrar el tema y luego para no estar contestando a lo que se nos vaya ocurriendo, y luego ya si abrimos un turno y podemos preguntar y debatir entre todos, para que ustedes centres un poco con el tema, si os parece bien, ¿vale? El euro nace, hubo un primer intento que era el sistema monetario europeo, que fracasó con la creación del ECU, fracasó precisamente por unos momentos especulativos que se lo cargaron, y en Maastricht, digamos, se firmó ya el camino hacia esa unificación europea, monetaria. Ahí se marcaron los principios neoliberales, que fue un límite al déficit y un límite a la deuda.
Y en el año 92, que se firmó Maastricht, luego hubo una serie de evoluciones hasta que el euro se implantó en el año 99 a nivel, digamos, interno, y en el año 2001, que fue cuando se implantó ya el euro como moneda física. El euro se implantó según o sea, su soporte teórico era lo que se llama las zonas monetarias óptimas. Es decir, si unos determinados países tenían la misma moneda, había una serie de ventajas. ¿Cuáles eran? Pues la eliminación de coste de transacciones, no había que cambiar de moneda cada vez que se hacían operaciones entre los países, con lo cual había un ahorro importante, y el tema del riesgo al cambio al tipo de cambio. Y cuando haces una operación tú tienes que pagar en determinada moneda, luego tienes que comprarla y pagar en esa moneda. Hay riesgo de que en ese intervalo pues haya un cambio del valor de la moneda y tú puedas tener pérdidas o puedas tener ingresos. Entonces esos eran los dos motivos fundamentales que sirvieron de aval a que se creara esto. Lo que se llama hay unos seguros y reseguros sobre todo ese tipo de historias, ¿no? Hay unas, sí, luego hay derivados todos los que quieras, pero los seguros... La devaluación que cada uno podía hacer a gusto, supongo que también se... La devaluación en el sentido del cambio del tipo de cambio. Un día hoy devalúo, pumba. Efectivamente. Entonces, para que no haya ese problema, es cuando se dice el euro sería una moneda fantástica para todos los países. El tema de las zonas monetarias óptimas se puede comparar, por ejemplo, como ocurre en Estados Unidos. Estados Unidos es un país federal donde existen estados, pero que todos utilizan la misma moneda, que es el dólar. Ahora bien, Estados Unidos es un país que tiene un sistema fiscal general para todos los estados. Con lo cual, California, por ejemplo, está quebrada hace no sé cuántos años, pero sigue funcionando y pagando sus cuentas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay unas transferencias de los impuestos generales hacia los países, hay unas políticas comunes para poner en marcha proyectos, es decir, hay un país. En Europa se intenta aplicar lo mismo, pero sin que esto sea un país, sino que sean países independientes. Cada país hace cargo de su política fiscal. No hay una política fiscal común. No hay una obligación de redistribución de los... Entonces, el euro beneficia a unos países y perjudica a otros, porque son distintas economías. Un país exportador nato, como es Alemania, que desde el principio de los años 2000, con los acuerdos de Schröder, se llamaba la Agenda 2000, ya empezaron con las políticas de abaratamiento de salarios dedicados hacia la exportación. Es un país que tiene un superávit de exportación anual tremendo, exporta mucho más que importa. Le interesa un euro fuerte. Un país como España, que importa mucho más que exporta, le interesa un euro débil. ¿Por qué? Porque sus exportaciones serían más baratas y las importaciones serían más caras, con lo cual su economía crecería. Sin embargo, claro, se hace un euro para todos igual. Ese todos igual significa que perjudica a unos y beneficia a otros. De hecho, lo que se produce es una entrada, digamos, de mercancías de Alemania a España, pues todo lo que son los Black Decker, la maquinaria y todo esto. Aquí estamos en plena fase de expansión, la construcción funciona de maravilla, venga a comprar carretillas elevadoras, venga a comprar trenes de AVE, vamos a hacer lo que sea. ¿Y de dónde viene todo ese producto? De Alemania. Nosotros no te lo podemos pagar, no tenemos dinero para pagar, pero es igual, no os preocupéis, os lo presto. Entonces Alemania presta el dinero a España para que España compre los productos alemanes. Alemania crece y en un momento determinado te dice, se ha acabado la fiesta, has vivido por encima de tus posibilidades, devuélvemelo. Es la estrategia. Y ahora en este momento España no puede devolverlo. Entonces, el hecho del euro también hay otra ventaja, que es el tipo de interés. Si hay un euro fuerte, hay un tipo de interés estable para toda la zona euro. Con lo cual, aquí en España también no estábamos acostumbrados a tener un tipo de interés del 2%. Teníamos intereses antes del 10, del 11%, del 7%, ¿no? Del 23% en algunos momentos. Pero, claro, las empresas era un problema. De repente encontrarte con un 2%, vamos a invertir, pues esto es jauja, ¿no? O a comprar casas. ¿Por qué? Pues porque si a ese tipo de interés le pones una ampliación de plazos, hasta entonces aquí una hipoteca la pagabas a 10 años, no la pagabas a más tiempo.
Si tú te dan 30, 40 años para pagarla, claro, tú la cuota que pagas todos los meses es más barata que si tuvieras un alquiler. Lógicamente, te tiras a comprar. Luego dicen que es que hemos ido por encima de nuestras posibilidades, pero claro, nos lo han puesto muy fácil. Pero bueno, de hecho, lo que ocurrió es que el euro ha beneficiado a unos países y ha perjudicado a otros. Y fundamentalmente ha perjudicado a la periferia europea. Pero una cosa que ocurre con el euro es que nosotros ya no controlamos la moneda. Porque el euro se basa, como no tiene una política fiscal común, lo que crea es un banco central independiente del poder político, el Parlamento, que es el que tiene que controlar la política monetaria. Tiene que controlar la masa monetaria y tiene que controlar el tipo de interés. Entonces, ya no podemos emitir nosotros si queremos financiarnos, tenemos que irnos a los mercados privados. Porque Maastricht prohíbe exactamente que el Banco Central financie a los gobiernos, a los estados. Y si nos vamos a los mercados a pedir financiación, estamos en sus manos. Nos piden el tipo de interés, es donde aparece lo que se llama la prima de riesgo. Porque piensan que Alemania sí que lo devolverá, pero que España no lo devolverá. Entonces, claro, nos están estrangulando. A nosotros nos ha venido fatal lo de meternos en el euro. Si tú piensas, alguien te pide dinero y piensas que no te lo va a devolver, ¿se lo prestas? No, ¿verdad? Pero es que ahora cuando no, bueno, claro, efectivamente. Pero es que nos van a sacar hasta la última gota de sangre. Como está ocurriendo en Grecia. Si piensas que no te lo va a devolver, ¿se lo prestas? ¿Vale? No. Pues, bueno. Un banco sí. Un banco sí. Por algo. Yo no, ni tú. Pero un banco sí. Sabían que no lo podían devolver. Por algo será. Por algo será. Bueno, Bueno, si os sí. parece, luego abrimos el debate. Sobre esto habría mucho que hablar de cosas que están ocurriendo en este momento. Vamos a terminar con la exposición. Vale, entonces, el tema del euro está claro que no debimos entrar porque no teníamos una economía con los mismos ciclos económicos que Alemania ni que Francia, que no estábamos en la igualdad de condiciones, pero bueno, y que nos ha perjudicado. Ante esto, digamos que quedan distintas salidas. Una salida sería la ideal, que sería construir una Europa social, una Europa fuerte políticamente, y que tuviéramos un Parlamento que de verdad hiciera su labor, o pudiera hacer su labor. Porque Europa en este momento, ahora ha mejorado un poquito, pero en este momento Europa digamos que tiene tres órganos de poder. Lo que es el Consejo, lo que es la Comisión y lo que es el Parlamento. Nosotros solamente elegimos el Parlamento, solo. Y ese Parlamento que elegimos no tiene ninguna capacidad legislativa. El Parlamento no propone una ley, la propone siempre la Comisión. El Parlamento lo único que puede decir es aprobarla o denegarla. Si la aprueba, funciona, sigue adelante, y si la deniega, vuelve a la Comisión. La elabora y la vuelve a presentar hasta que consiga meterla. Entonces, quien hace las cosas son la Comisión. La Comisión, que es como el Consejo de Ministros, la Comisión digamos que trabaja junto con los lobbies que viven en Bruselas. En Bruselas hay unos 15 o 20.000 funcionarios y hay otros 15 o 20.000 lobistas. Gente de la empresa que está trabajando con las comisiones, preparando informes, estando aquí, estando allá. Toda la documentación que utilizan prácticamente es haciendo presión hacia los comisarios. Entonces, pero sobre eso no podemos controlar, no lo controlamos. Y el Consejo pues son los jefes de Estado que se reúnen y dicen la marcha que por donde tiene que ir Europa. Pero no es una democracia al uso. No es democrático el sistema que está montado en Europa. ¿No? Es democrático porque lo hemos aprobado, ¿no? Porque le hemos dicho que sí, pero realmente no funciona de una forma democrática.